Saludos amigos, muy buenas tardes, muy buenas noches. Ahora que estamos en el verano, realmente estas horas son prácticamente de tarde y con claridad en todo el Principado de Asturias. Estamos en la venia, estamos en el programa del Colegio de Abogados de Oviedo y estamos con una auténtica institución en el mundo de la abogacía. Decir Ontañón es decir abogacía, decir Pedro Ontañón es decir mundo de la abogacía. Don Pedro, muy buenas noches. Muy buenas tardes, ya no sé si muy buenas tardes, muy buenas noches. Yo quiero plantear de mano quizá en plan excesivamente general, ¿no? Para que Pedro Ontañón, que lleva muchísimos años en este mundo, me haga ver el futuro de esta profesión, porque estamos hablando del pasado, estamos hablando del presente, pero ¿cuál es el futuro que tiene realmente la abogacía en nuestro país, Pedro? Bueno, yo creo y pienso sinceramente que la abogacía tiene un gran futuro si sabe mantener que son sus verdaderas virtudes, que es la libertad y la independencia. Es cierto que en estos momentos estamos sufriendo embates de otras profesiones por arañar competencias exclusivas y excluyentes de la abogacía, de tal forma que no quieren de alguna manera que el ejercicio del derecho de defensa sea exclusivo de la abogacía, sino que sea de aquellos que mejor puedan defender en el futuro. Yo pienso que si la abogacía se mantiene libre y se mantiene independiente, el futuro es de ella y por tanto seguiremos en la Constitución presente y en las constituciones venideras siendo la única profesión que necesariamente indiquen las mismas. Por lo tanto, somos los garantes del ejercicio del derecho de defensa, somos, por tanto, los garantes de los derechos fundamentales de los ciudadanos y de la libertad e independencia también de los mismos. Pero piensan que se puede ver amenazada, porque hay partes que antes pertenecían única y exclusivamente al mundo de la abogacía y que ahora parece que se están atomizando pues hacia notarios, por ejemplo, y otras profesiones, ¿no? ¿Se ve amenazada o realmente no? No, es decir, nos vemos que estamos sufriendo esos acosos, por decirlo de alguna manera, de otras profesiones, de tal forma que tratan de restarnos competencias o dentro de lo que es nuestro ejercicio profesional. Pero yo creo que esos son circunstanciales y no perdurarán mucho en el tiempo porque, lógicamente, si la democracia hace un ejercicio de conciencia, verán que la abogacía, aparte de su libertad e independencia, es portadora también de la concordia. Y sin la concordia, evidentemente, no hay paz social. Hablar del presente significa hablar de las tasas. Creo que es o que ha sido un error monumental. Sí, además yo creo con un enfoque absolutamente desacertado. En definitiva, no nos cabe ninguna duda que es un freno a la litigiosidad que puede haber en España, pero no se arregla la litigiosidad con más cargas impositivas como son las tasas. Y además yo creo que nos han engañado a todos, porque una de las principales razones que decían que eran las tasas que esas iban a destinar a la justicia, a la misma abogacía en el turno de oficio, y hasta la fecha no se ha invertido ni un solo euro en esos aspectos que decía el gobierno de turno que iba a hacer. Por lo tanto, es una carga impositiva a los ciudadanos difícil para muchos de superar y muchos quedan sin poder ejercer libremente sus derechos por las dichosas tasas judiciales. ¿Cómo se ha notado en los despachos? ¿Cómo lo ha notado el despacho, por ejemplo, de Pedro Ontañón? Bueno, yo creo que todos los despachos dedicados a la abogacía libre han notado no ya el efecto de las tasas en sí, pero también el efecto de la crisis. Yo creo que todo ello en conjunto estaremos sobre un 20% menos de litigiosidad y de mucha gente que acude al despacho y cuando ve las cargas que deben de hacer previas para poder defender sus derechos, lo piensan
y vuelven pues diciendo que no pueden soportar esas cargas. Muchos quedan a las puestas de recursos, incluso algunos quedan a la propia puerta de la iniciación de la acción judicial correspondiente, lo cual verdaderamente yo creo que la abogacía debe de tomar medidas, por lo menos los poderes fácticos de la abogacía, para acabar con esta situación y que no perjudique lógicamente a los derechos fundamentales y a los derechos generales de los ciudadanos y ciudadanas. ¿La clase media es la más afectada por el tema de las tasas? Yo creo que sí, es decir, hasta ahora todas las crisis que se han producido en mayor o en menor medida la hemos sufrido todas las clases sociales, pero bueno, la clase media, por decirlo de alguna forma, siempre se encontraba en el centro del bastón, y girase el bastón hacia abajo, hacia arriba, siempre más o menos quedaba en el mismo puesto. Con esta crisis y los efectos que ya ha conllevado, ha girado el bastón, pero la clase media ha ido hacia abajo. Por lo tanto, qué no decir de las clases más empobrecidas, que efectivamente la única salida que tienen para defender sus derechos es a través del turno de oficio que presta la abogacía, pero también se están viendo ahora atacados o acosados con la nueva ley de justicia gratuita. Por lo tanto, yo creo que los recortes, vamos a decir, en materia judicial o de justicia llegan a todos los sitios, a las clases medias y a las clases más desfavorecidas, por desgracia. ¿Es lenta la justicia? La justicia por sí es lenta, pero aquí en Asturias podemos felicitarnos porque efectivamente están resolviendo en general en plazos razonables. Y lo que siempre se dice, que una justicia lenta no es justicia, llega muchas veces demasiado tarde y no da solución práctica a los problemas que llevaron al ciudadano a plantear o a pedir justicia. Esa lentitud en gran parte se puede ver a la ausencia o a la falta de un número mayor de jueces. Yo creo que no tanto pasa porque haya un mayor número de jueces, sino para que sepan aprovechar o reorganizar los servicios de la justicia. Las estructuras de la justicia están todavía muy obsoletas, hay efectivamente esfuerzos por tratar de modernizarlo, pero yo creo que no dan con el quid de la cuestión. Y después hay otra parte, la modernización de la justicia, que a los verdaderos profesionales que pisan a diario los juzgados, abogados y procuradores, apenas se ha contado con ellos para ver una visión de reestructuración de la abogacía. Y yo creo que son dos piezas fundamentales que cualquier reforma que pretendan de la justicia necesariamente ha de pasar por la abogacía y por los procuradores. Y la verdad es que el Consejo General de la Abogacía hace ímprobos esfuerzos en ese sentido, pero se escucha un poco. La crisis en esta profesión, como en todas, evidentemente ha hecho mella y ha hecho daño. ¿Vamos a tender o se tiende a un reagrupamiento de pequeños despachos? Yo creo que la visión de la abogacía, que tiende prácticamente a la especialización, debe de agruparse, bueno, ya lo está, de hecho ya lo está haciendo. El despacho unipersonal prácticamente ha desaparecido, y los pequeños despachos que van naciendo al albur de la crisis, o los que ya estaban, tienen que pensar en nuevas fórmulas de asociación, porque los grandes despachos pichan fuerte, ponen la competitividad muy difícil, y yo creo que el futuro de la abogacía no pasa por abogados salariales o asalariados, mejor dicho, por abogados asalariados, sino que pasa por auténticos abogados libres e independientes, pero que tengan el servicio de la abogacía abierto a los ciudadanos en las distintas ramas, y para eso efectivamente se necesita la agrupación y que esos despachos tengan especialistas en cada una de las ramas del derecho. Y cada vez más abogados, cada vez más colegiaciones, cada vez más
licenciados en Derecho, o al menos se mantiene, porque el otro día, no hace mucho, hablando con Benjamín Rivera, con el decano de Derecho, me comentaba eso de prácticamente se mantienen el número de estudiantes prácticamente en la facultad. Claro, uno puede pensar, dice, si está tan mal la cosa, ¿cómo se sigue manteniendo esa carrera en esos índices, ¿no? Yo creo que hay ahí trampa. Trampa en el buen sentido de la palabra, ¿eh? En el sentido de que efectivamente hay una gran afluencia de estudiantes de Derecho, pero no todos los estudiantes de Derecho que acaban van enfocados al ejercicio libre de la profesión. Hay muchos profesionales, abogados, que ejercen la abogacía y a la vez pues la complementan con otras cuestiones y otros van a otras ramas del derecho. Es decir, la carrera de Derecho, yo siempre he dicho que es una carrera pato, es una carrera que sirve para todo y en definitiva no sirve para nada. ¿Por qué? Porque abarca muchos campos y lo que es el ejercicio de la abogacía independiente, libre y tal, en proporción son muy poquitos los que realmente la ejercen con despachos únicos, en el sentido de bien de sociedades, bien de otro tipo de modalidades de agrupamiento de los abogados, pero en realidad no son todos los que estudian Derecho los que acaban ahí. Efectivamente, recibimos muchas veces gente que viene de oposiciones o que han estado dedicados al mundo de la empresa y por circunstancias pues han dejado ese mundo y se van incorporando. Es decir, en la abogacía libre, en el ejercicio de la abogacía, caben yo creo que todas las ideologías, porque lo único que nos debe preocupar es el ejercicio del derecho de defensa, cada vez con mejor preparación para dar ese servicio a la ciudadanía. Pedro, los abogados del turno oficio, yo creo que desde que se inventó, desde que afortunadamente existe, están en pie de guerra. Siempre, ¿qué se puede decir del turno? El turno de oficio, tradicionalmente o antiguamente, o cuando el colegio en concreto de Oviedo se formó en el año 1745, se llamaba el oficio de pobres, ¿no? Y efectivamente hubo un tiempo en que la abogacía daba ese servicio gratuitamente, es decir, de forma altruista, sí. De forma absolutamente altruista, y hablaban los antiguos, que ya los modernos ya nos ponía un poco así, miramos un poco de reojo, porque decían era el timbre de gloria de la abogacía. Pero llegaron los tiempos en que el turno oficio requería una mayor especialización, requería también una mayor dedicación y dejó de ser obligatorio para todos los abogados. Nada más que se apuntan al turno oficio a aquellos que efectivamente tienen esa verdadera vocación de servicio a los demás en plan altruista. ¿Qué es lo que ha pasado? Que efectivamente ha llegado un momento que no se podía hacer de forma altruista y sin cobrar por los gastos propios que puede tener el despacho. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que hay una reivindicación in memoriam ya de que las retribuciones son actualmente unas retribuciones absolutamente indignas. Y además, yo recuerdo que cuando yo estaba de decano en el Colegio de Abogados, juntamente con el decano de Gijón, pactamos unos baremos con la Consejería entonces de Justicia, que estaba en torno a una subida en aquellos tiempos de un 30%. Yo creo que eso en la actualidad ni se ha respetado. Es decir, y no solamente ya que sea indigno, es que lo poco mísero que se paga mal y se paga a destiempo, con lo cual es un agravio comparativo contra otras prestaciones que también se hacen a la justicia gratuita, pero que obligan incluso el Estado con mayor remuneración. Es decir, se hablaba en las últimas reuniones que ha habido de la abogacía institucional, no sé, se hablaba de que la hora del abogado en el turno oficio estaba saliendo a 2 euros. Eso es
esclavitud del derecho, nada más. Y no deberíamos escudarnos, evidentemente, en la crisis, porque no es una cuestión de crisis. Como dice Pedro, ya lleva muchísimos años. Lo que pasa es que se han escudado en la crisis para acentuar todavía más el no aceptar las justas reivindicaciones de la abogacía. Pero vamos a ver, el turno de oficio no hace un problema de la remuneración con todo lo indigna que es. Hace una reivindicación de que los medios y las estructuras del turno de oficio no se corresponden a una justicia moderna, que es la que hoy debía de primar. ¿Y eso tiene solución? Tiene solución si las fuerzas vivas de la justicia y del derecho y de la propia abogacía quieren y son capaces de llegar a entendimientos y acuerdos. ¿Y esa negociación debería de ser a nivel estatal o autonómico? Porque claro, ahora vamos directamente a quién asume esa cantidad, ¿no? La cantidad que asume el Principado en el caso de Asturias, etcétera. Pero es decir, yo creo que no se puede ir a una remuneración dependiendo en la zona en que estés, que sea una autonomía rica, una autonomía menos rica, una autonomía pobre. Yo creo que debe ser efectivamente presionando y negociando, es decir, lo que hablaba antes de la concordia, el entendimiento sobre manera desde las autonomías, pero llevarlos al mapa nacional, para que sea el mapa nacional todo unido y todo en conjunto, que reciban las mismas prestaciones económicas, porque lo mismo es un juicio ordinario en Valladolid que en Andalucía, que en Asturias, que en el País Vasco, que en Cataluña, que en Valencia, que en Extremadura. Es decir, no hay por qué, en función de la autonomía, hacer distingos en unos abogados, por estar en una u otra autonomía, sean abogados de primera o sean abogados de segunda. Yo creo que esa desigualdad sería tremenda. Para que en el tema de justicia no existan autonomías de primera, de segunda y de tercera, ¿no? Que eso es lo que puede pasar y lo que está pasando en España en este momento. Porque Cataluña, por ejemplo, pues se ha metido con el tema de las tasas, ha liberado a muchísimos ciudadanos de pagar ciertas tasas en ciertas cuestiones concretas y claro, el asturiano se puede sentir minusvalorado o despreciado. Despreciado, absolutamente, ¿no? Es un agravio comparativo grande. Exactamente, por eso digo que efectivamente no todo hay que dejarlo en manos de la abogacía institucional, sino que cada abogado debe de pelear, lógicamente, por los que son sus derechos. Ya que peleamos por los derechos de los demás, ha llegado también la hora de que nosotros peleemos por nuestros propios derechos. ¿Qué debe de mejorar en la abogacía? ¿Qué debe de mejorar en el mundo de la justicia? Primero vamos con la profesión y después vamos directamente con la justicia en líneas generales. Bueno, vamos en la abogacía en concreto. Yo creo que hay que abrir las puertas. Las puertas me refiero siempre a la abogacía institucional. Debe abrir las puertas, es decir, recibir a todos y entender que todos somos colegio, que todos formamos parte del colegio. No se puede en ningún momento rechazar a unos y admitir a otros, sino que debe de ser efectivamente abierto. Las instituciones deben de gobernar para todos, les hayan votado o no les hayan votado, sean amigos o no sean amigos. Yo creo que la unidad es uno de los elementos esenciales. El abogado por sí es muy solitario, es muy independentista en ese tema. Yo creo que hay que unir, porque es que somos muchísimos. En España somos muchísimos abogados, en Asturias somos muchos abogados, y si somos capaces de mantener esa unidad, somos muchos para proponernos las metas que queramos, y seguro que desde esa muchedumbre que somos las conseguiremos sin ninguna duda. Y lógicamente la abogacía lo que tiene que procurar es que haya una justicia moderna y ágil en España, dotada de las estructuras necesarias para desarrollar su trabajo. La abogacía ha hecho un tremendo esfuerzo en modernizarse con las nuevas tecnologías, y lo mismo debe trasladarse, mejor dicho, a la propia justicia. Debemos de
lógicamente, reivindicar los derechos fundamentales y más en situaciones de crisis con los grandes problemas que aquí se han formado a nivel individual. Véanse los desahucios, véanse los problemas que hay en las familias, véanse los problemas hipotecarios, véanse muchísimos temas que hay un clamor social por esas cuestiones y yo creo que la abogacía ahí debe de ponerse a la vanguardia. ¿Por qué? Porque el derecho siempre va legislando por detrás de la sociedad y la abogacía tenemos que ser capaces de ponernos en cabeza de la sociedad para ir ideando y averiguando por dónde puede ir el derecho y adelantarnos a legislar aquellos actos que en un momento determinado se puedan producir y que pueden quedar impunes porque no hay una regulación adecuada y necesaria para ello. ¿Y en la justicia qué tiene que mejorar? En la justicia tienen que mejorar sobremanera las estructuras. Es decir, en las estructuras hay muchas estructuras que están absolutamente obsoletas y lógicamente hay que dotar a la justicia de medios necesarios, técnicos y económicos para que puedan hacer su desarrollo y sobre todo hacer una reorganización con raciocinio, escuchando a todos los interlocutores, pero sobre todo a aquellos que tienen la práctica diaria del derecho en los tribunales, que son los que realmente conocen el verdadero problema, jueces, magistrados, abogados, procuradores, y no que venga el legislador de turno, que incluso no ha pisado en su vida un juzgado, con mucha sabiduría teórica, pero que en la práctica fallan porque después de puestas en marcha esas leyes vemos los defectos de práctica que hay. Por lo tanto, yo creo que la justicia tiene que ser rápida, ágil y para eso hay que darle las estructuras necesarias, los medios económicos necesarios y, lógicamente, no nos olvidemos de la formación, es decir, actualizar constantemente la formación de todos los que estamos, de los que se llaman hoy en día, una palabra que a mí no me gusta nada, operadores jurídicos, ¿no? Don Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en La Venia y por hablarnos en líneas generales y particularizando de su visión sobre el mundo de la justicia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Los temas son muy extensos, dan para muchos programas. Pero por eso no será la última vez que venga por aquí, evidentemente. Le llamaremos más veces. De comprimir con líneas generales cuando me gustaría hablar de más. Pero ya veía que ponías una... No, queda que he invitado ya a Pedro Ontañón. Queda, yo se lo digo ya a todos los televidentes, queda ya invitado. Pues para este próximo septiembre no, porque estamos con el tema de las fiestas de San Mateo. En octubre tenemos a Pedro Ontañón otra vez, hablando del mundo de la justicia aquí en La Venia. Muchísimas gracias, Pedro. Muchas gracias. Saludos. Nosotros volvemos, si les parece, la próxima semana aquí en La Venia, el programa del Colegio de Abogados de Oviedo.